volvérsela, que nos estabas contando sí. El juego, digamos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Nadie se ha bajado de su posición de máximos. Podemos no estaba dispuesto a que no le permitían entrar en coalición. El PSOE no estaba dispuesto a permitir una coalición de Podemos. Y ninguno de los dos tenía suficiente miedo a las elecciones. Porque al mirar los sondeos, ellos lo que ven es que el PSOE podría crecer más, por lo tanto ellos piensan que no han tocado techo, y Podemos piensa que ya ha tocado suelo, que no va a bajar más. Por lo tanto, casi prefieren volver a tirar los dados otra vez ahora que esperar a hacerlo en el futuro. Bueno, pues voy a hacerte una pregunta clave, bueno, como todas las que hago yo, que son de máximo interés. ¿Y qué puede pasar en estas elecciones? Pues mira, los sondeos en general apuntan dos tendencias relativamente claras, a espera de saber si finalmente se presentan estos partidos o hay más, ya veremos. Pero en cualquier caso, lo que sabemos es que va a haber una cierta concentración bipartidista. PP y PSOE en teoría van a mejorar, pero sobre todo el Partido Popular es quien va a recuperar muchos cuerpos de distancia. Y segundo, que es lo que nos genera más incertidumbre. Sabemos que la participación electoral va a caer. Estuvo en las anteriores elecciones en torno al 73%. Es muy difícil que vuelva a salir a votar tanta gente como entonces, sobre todo porque al final había otros componentes que animaron a la participación, la polarización, el miedo a Vox, componentes que sacaron algunos sectores que tradicionalmente se abstienen, como los jóvenes, la gente que tiene menos recursos, la gente más moderada. Esa gente salió a votar. Pues bien, sabemos que va a haber más abstención. Ahora, ¿dónde se va a concentrar esta abstención? Cuidado, porque esto es lo más difícil de estimar en una encuesta. Y esto ya nos pasó en el año 2016. En el año 2016 todas las encuestas daban, por cierto, el sorpaso de Podemos al Partido Socialista, pero luego no se produjo, porque hubo 1 millón de personas que pasó por debajo del radar. Aquí puede ocurrir algo parecido. Y como cuando tú haces una encuesta y le preguntas a la gente si va a votar, todo el mundo te dice que sí. El problema es que tenemos que intentar estimar quién dice de verdad que va a ir a votar y quién nos está engañando para pasar rápido la encuesta, ¿no? Pablo, te vamos a pedir que nos hagas un breve análisis de cómo crees que afrontan los principales partidos políticos estas elecciones y sobre todo cuáles van a ser esas principales líneas estratégicas durante la campaña electoral. Si te parece, empezamos por el bloque progresista. ¿Qué podemos esperar de PSOE y Unidas Podemos? A ver, el PSOE no puede hacer la misma campaña que el 28 de abril. Había acertado en la convocatoria electoral tras la manifestación de Colón de las tres derechas, el miedo a un Vox que no sabe si va a venir desbocado y que puede movilizar detrás del que entonces estaba claro era el partido senior dentro de la izquierda, ¿no? Había un claro campeón, sabíamos que el voto se iba a coordinar detrás del PSOE. Esto ya no va a ser posible, porque ese caudal se ha dilapidado y además durante el proceso de negociación muchas veces la estrategia del PSOE no ha estado del todo clara. Lo que ellos van a intentar ahora es una estrategia de orden contra caos, es decir, los demás partidos son bloqueo, yo puedo desbloquear la situación y esto sobre todo se dirige al electorado que votó a Ciudadanos en las anteriores elecciones, pero que ahora se podría mover en su dirección. Luego están pescando más en el centro. Unidas Podemos va a repetir exactamente, a mi juicio, la misma campaña que hizo el 28 de abril. Después de esta última oferta que ha hecho Rivera, que parece que abre una puerta a la derecha, Pablo Iglesias solo tiene que repetir el mismo mantra, que es decir, nosotros, si somos fuertes, podemos obligar necesariamente a que el PSOE pacte con la izquierda, porque si le dejas solo, se va a ir hacia la derecha. Así que danos suficiente fuerza electoral, danos suficientes escaños para poder negociar. Y luego hay un tercer componente que es la gran incógnita que todavía no sabemos, que es si podría haber un competidor adicional en la izquierda. Es decir, si además de Podemos y el Partido Socialista se presentara una eventual candidatura, no sabemos si liderada por Íñigo Errejón u otros, que cambiaría también el tono de la campaña. Pero en cualquier caso algo sabemos seguro, que es que la izquierda va a jugar a echarse la culpa de aquí hasta la convocatoria electoral. Y probablemente no hay nada que sea más desmovilizador para el votante de la izquierda que una campaña estructurada en la idea del reproche. Y en el otro bando, digamos, en la gran casa de la derecha, ¿por dónde crees tú que van a ir Partido Popular, Ciudadanos y Vox? Pues mira, los sondeos son relativamente claros en esto. El Partido Popular va a mejorar. Eso es algo que damos por hecho, porque el Partido Popular va a poder recuperar sobre todo voto de Vox que se perdió sin representación en provincias pequeñas. Va a haber un llamado al voto útil. Y es muy probable que Pablo Casado, que ya vio que girando mucho a la derecha, hablando del aborto, con posiciones muy extremas, pierdes muchos diputados, ahora vaya a intentar una campaña más centrada. Yo creo que, por ejemplo, ahora el PP va a hablar más de economía de lo que habló en la anterior campaña, para intentar recuperar parte de ese electorado. ¿Quiénes van a sufrir más? De un lado Vox,
que evidentemente ha quedado muy desdibujado y que ahora tiene un poco el síndrome que en su día tenía Izquierda Unida, que es que si al PSOE le va bien, a Izquierda Unida le va mal porque está en una esquina, pues a Vox le pasa algo parecido. Una parte de ese voto lo va a perder, calculamos que en torno a un cuarto o a un tercio. Y aquí el que tiene una papeleta verdaderamente complicada es Ciudadanos, porque Ciudadanos, en su estrategia de negociación, no queda del todo claro hacia qué posición podría girar, si va a mantener el veto a Sánchez o no, y su electorado está muy dividido. La mitad de su electorado quería que pactara con el PSOE y la otra mitad que no lo hiciera. Y ellos se enrocaron en la estrategia de confrontación directa con Pedro Sánchez. Así que yo creo que tiene una papeleta muy complicada, porque una parte de ese electorado se puede mover o a la opción segura del PP o a la opción del Partido Socialista, pensando en esta idea del desbloqueo. Y más allá de esas estrategias particulares de cada partido, ¿cuál crees que va a ser ese tema central, ese tema troncal sobre el que va a girar la campaña? El bloqueo. La gobernabilidad, es decir, al final de todo lo que vamos a hablar, y a mi juicio esto es terrible porque no vamos a tener ocasión de hablar de políticas públicas, de programa, de los problemas de país. Vamos a estar hablando de cómo salir del bloqueo y de quién tiene más responsabilidad en el bloqueo, de qué coaliciones se podrían formar después. Claro, esto no partimos igual. Porque antes del 28 de abril parecía que el entendimiento entre las izquierdas era posible, porque se produjo en la moción de censura. Ahora se han quemado tantos puentes que esto parece más improbable. Parece que Ciudadanos podría abrirse a cambiar de estrategia porque ellos ya renuncian en un principio a la idea del sorpaso. ¿Pero esto le va a hacer volver a jugar a la bisagra o no? Yo creo que al final vamos a estar hablando mucho de bloqueo y esta campaña va a ser muy extenuante porque al final va a ser más ver quién tiene la responsabilidad de volver a votar que hablar de votar para qué. Al final lo importante debería ser más que hablar de qué gobierno, qué es lo que va a hacer el gobierno para cambiar nuestra vida después. Bueno, y hablando de bloqueo y de eso mismo que estás contando, ¿qué ocurre si después de las elecciones nos encontramos con el mismo panorama? Pues mira, yo soy de los que piensa, esto es una opinión personal, que no se va a repetir exactamente el mismo panorama, porque con pequeños cambios de voto puede haber implicaciones políticas importantes. Os pongo algunos ejemplos. Imaginaos que efectivamente Pedro Sánchez le sale bien la apuesta y crece mucho el Partido Socialista. A lo mejor llega a la absoluta solo con Podemos, o con Podemos y el PNV, y ya no hace falta Esquerra en la ecuación. Eso podría hacer un gobierno mucho más estable, porque quita la variable catalana, que puede ser un elemento de distorsión. Podría ser que a Sánchez le saliera mal, ¿vale? Que el bloque de la izquierda retrocediera y se produjera una pesadilla para él, que es tener que buscar el voto afirmativo de Esquerra Republicana. Claro, esto lo hace todo mucho más complicado. Podríamos mirar que tal vez si Ciudadanos pierde muchos votos y muchos diputados, Albert Rivera se lo repiensa, o incluso cambian el líder y puede abrirse a pactar con el PSOE. O incluso podríamos ver escenarios en los cuales si el PP crece mucho y se distancia de Ciudadanos, se abstenga para permitir que gobierne la fuerza más votada. Por lo tanto, pequeños cambios pueden tener implicaciones políticas importantes. Así que yo no despreciaría la idea de que al final podamos encontrarnos con un panorama algo diferente al que tenemos ahora. Bueno, ya para terminar, en las elecciones del 26 de mayo, creo recordar que te tocó presidenta de mesa. Sí. ¿Le contabas tú esto a la gente que iba a votar? No, había dos filas, ¿no? Para analizar y para votar. Bueno, ¿y temes que te vuelva a tocar? Te lo digo porque yo fui médico. Si quieres te extiendo un certificado. O bien, si quieres ya te puedo romper una pierna para que... Bueno, a ver, nos vamos a guardar lo de la pierna para las de 2020, ¿vale? Nos la guardamos para las terceras, que ya que ha habido dos, puede haber tres, que nunca sabe. Pero sí que es verdad que ocurren muchas cosas curiosas. Y a mi padre, que le tocó una vez presidente de mesa, vino una señora también con la pierna rota en teoría y nos la encontramos tomando vermut 3 horas después abajo en el bar. O sea que eso es España, eso es España. Vamos a guardar la bala de la pierna para más adelante. Bueno, pues muchas gracias. No, ya en la siguiente ya te doy ansiolítico directamente. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias Pablo, por estar con nosotros. Un placer. Y hasta cuando quieras. Gracias, Pablo.